En la antigüedad, mientras el Señor caminaba con sus discípulos y les enseñaba, una gran multitud le seguía, porque querían aprender del Señor para encontrar la manera de fortalecerse en Él y en la fuerza de su poder. Y entre la multitud había un hombre pequeño de estatura que quería verlo, llamado Zaqueo, un publicano. Entonces lo que hizo fue que se subió arriba de un árbol para poder verlo. Y cuando el Salvador lo alcanzó a ver desde allá arriba, le dijo: Zaqueo, baja de ahí, que hoy estaré en tu casa. El amor del Salvador es grande, no tiene límites y no hace acepción de personas. Muchos criticaban y decían: ¿cómo el Señor, el Hijo de Dios, va a estar en la casa de un publicano? Como si los publicanos no fueran hijos de Dios. Y el Salvador no podía estar entre ellos. Al contrario, el Salvador estaba entre ellos para encontrar la oportunidad de elevar sus almas, para fortalecerlos en el Señor y en la fuerza de su poder. Porque el Señor lo único que busca tras su sacrificio es que todo el género humano pueda ser salvo en la medida que lo acepta a Él como su Salvador y Redentor. Estas son las buenas nuevas para todo el género humano. Y los fariseos, que se creían los más sabios, los doctores de la ley, también criticaban esto, con insinuaciones como estas: este se dice ser el Hijo de Dios, y con los publicanos y los pecadores come. Y el Salvador, conociendo sus malas intenciones, porque eran cegados todos esos fariseos por las artimañas del diablo, les decía: los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Porque el Hijo de Dios no ha venido a traer el arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Y estos fariseos, que no comprendían el amor al prójimo, amaban a Dios, conocían la ley, pero no lo demostraban en el trato con su prójimo, porque estaban llenos de crítica, estaban tan enfermos como a todos los que ellos criticaban. Y el Salvador les decía: ¿qué hombre que teniendo 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 seguras y va tras la que se le perdió en el desierto? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso, y al llegar a casa invita a todos sus amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo, porque esta mi oveja que se había perdido ha sido encontrada. Así habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El valor de las almas es grande a la vista de Dios. Y ese amor que el Salvador tiene por nosotros debe estar en nosotros también, para nosotros darlo a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros semejantes, sin distinción de personas, sin hacer acepción de personas. No importa. Porque muchas veces recibimos maltrato en esta vida de probación y tendemos a llenarnos de odio y de rencores y sembramos cuñas de resentimiento, pero el Salvador nos dio una ley muy alta y lo demostró con su propio ejemplo, y a Él es que tenemos que seguir para poder vivir con Dios por toda la eternidad. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo: ama a tu enemigo, bendice al que te maldice y hazle el bien al que te trata mal. Y cuando el Señor llegó a la casa de Zaqueo esa noche, Zaqueo lo primero que hizo, porque parece que sintió fuertemente el Espíritu con el llamado del Señor, les dijo delante de todos: Señor, aquí tengo la mitad de todos mis bienes para dárselo a los pobres, y le devolveré cuadruplicado a todo el que he defraudado. Ese Zaqueo, que llevaba una vida deshonesta porque era un cobrador de impuestos y parece que hacía sus riquezas y sus ganancias sobre la base del fraude y el engaño,
ese día fue tocado por el Espíritu del Señor y se arrepintió. Y el Señor dijo delante de todos: de cierto os digo que hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque Él es también hijo de Abraham. Y el Hijo de Dios ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con enseñanzas tan claras como estas debemos de entender que nosotros podemos ser encontrados por el Señor si nos consideramos perdidos. Podemos ser salvos por el Señor si nos consideramos perdidos y acabados. Pero de hecho, Satanás es que quiere infundir en nuestro interior que seamos miserables y que pensemos que ya no vale la pena, que estamos perdidos, que estamos desterrados de la presencia de Dios. Pero si hay un arrepentimiento sincero y escuchamos el llamado del Señor como Zaqueo lo escuchó ese día, el Señor puede devolvernos cuadruplicado todas las bendiciones que nosotros hubimos retenido por nuestras malas conductas. Y el arrepentimiento sincero es el eje que nos va a ayudar a despojarnos del hombre natural y abandonar toda inmundicia que nos está haciendo esclavos. Esa verdad, el Evangelio de Jesucristo, es la que nos va a hacer libres, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Satanás ejerce un poder grande en las mentes y en los corazones de los hijos de Dios cuando estos se vuelven vulnerables y corren en dirección contraria a los mandamientos de Dios. Pero si enderezan sus caminos, si se fían de Jehová con todo su corazón y confían en el Señor y no se apoyan en el brazo de la carne, por más torcidas que estén sus veredas y sus caminos, el Señor puede enderezarlos. Y lo digo por mí. Yo no conocía el Evangelio restaurado de Jesucristo y vivía una vida ordinaria, haciendo un sinnúmero de cosas que no eran prudentes ni buenas a la vista de Dios. Como todos, que cometemos muchos errores, muchas faltas, muchos pecados. Pero cuando fui alcanzado por el conocimiento de la verdad, tras escuchar el mensaje de la restauración del Evangelio a través de dos siervos del Señor, dos misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, al igual que Zaqueo, yo escuché el llamado. El Espíritu le habló a mi mente y a mi corazón. Y qué bueno que yo le hice caso a esa influencia, porque esa influencia lo que vino fue a rescatarme de un estado perdido. Yo me consideraba hundido y el Evangelio de Jesucristo me ayudaba a salir a flote. Y si mis pecados eran rojos como el carmesí por la promesa profética, llegarán a ser blancos como la nieve, como la lana, porque el arrepentimiento nos limpia, nos purifica, nos ayuda a estar limpios y dignos para poder entrar en el reino de Dios y subir al monte de Jehová como nos limpia y un corazón puro. No hay nadie que esté tan perdido que no pueda ser encontrado por el Señor. Él no hace excepción de personas. Todos somos importantes para Él. No hay nadie que esté tan sucio por las manchas del pecado que no pueda ser limpiado. Es que Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados. Y su sacrificio expiatorio hace posible que yo pueda utilizar la herramienta del arrepentimiento para poder reparar todos los daños espirituales que me son causados por el pecado. Y si bien es cierto que Satanás está presto para sembrar escombros de inmundicia en nuestro interior, no es menos cierto que si nosotros determinamos ser dignos y puros y salimos de entre los inicuos y nos conservamos aparte, el Señor nos dará la fuerza para abandonar el hombre natural, para abandonar el pecado, para purificarnos y limpiarnos. Yo lo sé. Y no tengo dudas de que por el poder del Espíritu Santo nosotros podemos recibir una transformación interna que nos purifica a tal grado que nosotros, al igual que Nefi, podremos decir y podemos sentir y podemos actuar de esa manera. Mi alma aborrece el pecado
y mi corazón se deleite en las cosas del Señor. Yo lo sé y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.